Los tres elementos de la ideología pufendoriana son el voluntarismo, el imperativismo y el psicologismo. Según Giovanni Tarello, la voluntad hace referencia a la mutabilidad en el derecho, pues este se encuentra basado en la cambiante opinión de una autoridad o de un soberano. Este punto hace que los sistemas jurídicos no sean permanentes en el tiempo, sino que varíen en su sentido entre un soberano y otro. El segundo punto, el imperativismo, explica que el derecho consta de mandatos primordialmente negativos, es decir, prohibiciones, y como tal deben ser comunicados o publicados para la ciudadanía, en pro de que ésta tenga conocimiento de los mismos. Finalmente, el tercer elemento es el psicologismo. Según Tarello, este último no es fundamental dentro de la codificación del derecho, pues hace más referencia a un elemento interpretativo, consistente en que para identificar correctamente el sentido de la ley, se debe atribuir una gran importancia al entendimiento de la voluntad del soberano. Los productos principales de la teoría leibniziana fueron el desarrollo de obras jurídicas con forma de sintagma y una compilación de las fuentes del derecho, donde ambos conservaban el estilo de expresiones desarrolladas a partir de análisis lógico-deductivo. Consideramos que esa teoría lo que generó en parte fue un estancamiento del derecho, pues sus seguidores consideraban que no era necesaria la creación de un nuevo derecho, sino que todo podía deducirse de premisas generales contenidas en el derecho antiguo. La multiplicidad de estatus de los individuos se resolvió en las codificaciones modernas mediante la concepción o estructuración del código a partir del concepto de un único sujeto jurídico, pero conservaron las diferencias subjetivas dentro de otros predicados jurídicos. Por ejemplo, el Código Civil se construyó bajo el supuesto de un sujeto jurídico único, pero conservó las diferencias subjetivas en referencia a la capacidad de ejercicio, pues los menores, las mujeres y los discapacitados mentales requerían de una cierta ayuda para poder actuar. Esta técnica llevó a que se entendiera al sujeto jurídico como uno solo desde el punto de vista objetivo, pero diferente desde la subjetividad. La forma con la que se aspiró a simplificar y a eliminar todos los derechos feudales y comunitarios que existieron durante varios siglos fue a través de la figura romana del dominium, es decir, lo que se buscaba era concentrar todos los poderes de usufructo y de disposición sobre un mismo titular, para que éste tuviera un derecho absoluto sobre aquel bien. Además, para generar que las disposiciones que otros pudieran hacer sobre dicho bien fueran completamente excepcionales. Esto no solo generó un menor número de predicados jurídicos, sino una mayor simplicidad en el tratamiento del derecho civil. Las penas impuestas a los delincuentes se lograron humanizar a través de dos corrientes de pensamiento principalmente. Como primera medida, durante el siglo XVIII se difundió ampliamente una corriente proporcionalista, que buscaba establecer una relación de gravedad de la conducta con la severidad de la sanción, buscando siempre que la sanción se correspondiera en cantidad proporcional al crimen cometido. Por ello, se empezaron a preferir las penas de detención y las pecuniarias, que son divisibles y multiplicables por número de tiempo y de dinero respectivamente. Por otra parte, la segunda ideología, que desde nuestra perspectiva influyó en mayor medida a la humanización de la pena, fue precisamente la humanitaria, que buscaba que se eliminaran las penas corporales y se prefirieran, al igual que en la corriente anteriormente mencionada, las penas detentivas y pecuniarias. Como conclusión, podemos decir entonces que las penas se humanizaron a través de la relación proporcional entre el crimen y la pena, y la reducción de las cualidades de esta última a solo tres: la muerte, la pena detentiva y la pena pecuniaria, prefiriendo en mayor medida las últimas dos por ser multiplicables y divisibles. Consideramos que dicha afirmación es correcta debido a que a las principales codificaciones que se gestaron en los estados liberales es posible enmarcarlas o clasificarlas en estos dos grupos principales. Así pues, el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil entrarían en la categoría de derecho privado, y el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal se enmarcarían en el derecho administrativo. Efectivamente, con la visión racionalista del derecho, la labor del juez fue completamente reducida y limitada a la mera aplicación de la ley, buscando que se eliminara la subjetividad o el ámbito de interpretación judicial en el derecho. No obstante, consideramos que esta limitación no fue correcta, pues no se pueden perder de vista los fines esenciales del derecho, como la justicia, y para alcanzar una solución justa en el derecho, no se puede tener como referente únicamente a la ley, sino que se debe tener en consideración una multiplicidad de elementos con relación al caso concreto.
Si se limita la actuación judicial a mera aplicación sin interpretación, se dejaría de lado los principios y los sentidos propios que adquieren las normas al enfrentarlas a un caso concreto. Consideramos que dicha afirmación es en parte válida, debido a que el derecho y la jurisprudencia deben someter en gran medida el contenido legislativo a una aplicación y una interpretación directa con el problema o caso que se plantea, no basarse únicamente en un método analítico deductivo como la subsunción para llegar a la solución más justa. No obstante, es importante resaltar que, desde nuestra perspectiva, el derecho puede y debe ser ambos. Tomando como ejemplo la teoría de Hart, podríamos decir que en un caso fácil, con poca zona de penumbra, el derecho se puede tornar más analítico que problemático, más de aplicación normativa que de interpretación judicial. Sin embargo, el caso contrario, donde existe un caso con mayor dificultad, la interpretación juega un rol mucho más fundamental. Llamado también John Babylon, fue un monje, erudito e historiador francés, conocido como fundador de dos de las llamadas ciencias historiográficas, la diplomática y la paleográfica. Fue un historiador, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII. Y se le reconoce como el último genio universal, esto es, la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después ya solo hubo especialistas. Fue un ilustre jurista alemán, así como uno de los mayores filósofos del derecho de Europa y de la historia jurídica continental que inspiraron a varias generaciones futuras. Fue maestro, en un primer momento, de la dogmática pandectista y después fundador y autor eminente de la sociología del derecho. Sus teorías tuvieron gran trascendencia e influencia en el desarrollo de la doctrina jurídica moderna, especialmente en los campos del derecho civil, penal y constitucional. Fue un jurista alemán, fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemana. En la historia de la jurisprudencia de Savigny encontramos grandes obras como Derecho de Posesión, que marca una época en la jurisprudencia, pues se considera que con ella el método jurídico de los romanos fue recuperado y la jurisprudencia moderna nació. Otra de sus obras, La vocación de nuestro tiempo, expresa la idea desconocida en 1814 de que el derecho es parte integrante de la vida nacional y combate la idea, demasiado asumida por los franceses en el siglo XVIII, de que la ley podía ser arbitrariamente impuesta en un país, independientemente de su grado de civilización y la historia pasada. Su aporte más valioso al derecho puede ser la consideración de que la práctica y la teoría de la jurisprudencia no pueden separarse sin perjuicio para ambos.